Bienvenidos estudiantes. En el curso de esta videoclase vamos un poco a abordar los contenidos que están comprendidos en la unidad 2, fundamentalmente lo que tiene que ver con la función de las variables en el diseño de investigación cuantitativo, los tipos de variables, la importancia de la medición de las variables y fundamentalmente, que es lo que yo me quiero concentrar y que quiero transmitirle un poco la importancia de comprender el proceso de conceptualización y operacionalización de las variables teóricas. Bueno, este es un cuadro que lo invito a que lo revisen en forma sistemática durante el curso de la asignatura, porque es un diagrama que básicamente lo que hace es resumir la lógica circular del proceso de producción de datos cuantitativos y que trasciende la unidad, sino que es más bien es un cuadro que sintetiza un poco la lógica del método científico en general. Así que yo se los voy a introducir ahora como esquema, pero la idea es que ustedes después lo vayan revisitando y vayan un poco contextualizando en qué parte del gráfico, ¿cierto? Posicionándose en alguna parte del esquema en la medida que vayamos progresando en los contenidos del curso. ¿Ya? Recuerde que todo parte por un problema o por un objetivo. ¿Ya? El problema es el objeto de estudio, el problema es básicamente el objeto de análisis, de indagación sociológico, de indagación psicológica, ¿ya? O de indagación en ciencias sociales en general. Es fundamental que a partir del problema ustedes puedan encuadrarlo teóricamente en un cuerpo teórico, en un aparato conceptual. Y a eso llamamos teoría. ¿Ya? La teoría básicamente nos va a iluminar, nos va a suministrar antecedentes conceptuales, teóricos, metodológicos, empíricos, para poder encuadrar el problema de investigación y el objeto de estudio en general. Recuerden que de la teoría, ¿cierto? Y ahí bajamos ¿cierto? Hacia la derecha con la hipótesis. Las hipótesis son grandes conjeturas en torno a la relación entre dos o más variables y que versan sobre una unidad de análisis, una unidad de interés analítico. Eso lo vamos a revisar un poco más tarde. De la hipótesis bajamos a la observación, ¿ya? Y dentro de la hipótesis y la observación, en ese tránsito, tenemos tres procesos que son bien fundamentales, que son procedimientos metodológicos muy usados en ciencias sociales y que forman parte del lenguaje metodológico en general, que son la conceptualización, la operacionalización y la instrumentalización. Son tres categorías, tres procedimientos metodológicos cuya importancia es fundamental a la hora de justificar un diseño de investigación cuantitativa. Bajamos luego a la observación, que es básicamente, como dice la palabra, la observación en la realidad social. Básicamente, cómo vamos, ¿cierto?, a abordar este objeto de investigación en una realidad social concreta, en un terreno, por así decirlo, ¿ya? Y esa observación va a versar sobre la unidad de observación, vamos a revisar después lo que en ello consiste. El producto, ¿cierto?, de la observación es la construcción de la matriz de datos, la aplicación del instrumento para poder levantar esos datos y posteriormente la tabulación de esos datos, la codificación de esos datos, la transposición de esa información en una matriz de datos. ¿Ya? Y vamos a observar fundamentalmente en la unidad 4 cómo opera, cuáles son los procedimientos, los procesos, las secuencias que se tienen que seguir para poder construir una matriz de datos. Después de la observación pasamos a la generalización empírica. La generalización empírica corresponde al procedimiento estadístico de poder generalizar resultados de una muestra a una población. Y de ahí la importancia, ¿cierto?, de ocupar las técnicas de análisis estadístico descriptivo diferenciales, que son básicamente el vehículo, ¿cierto?, que tiene la metodología cuantitativa para poder minar datos, para poder explotar, para poder procesar información estadística, ¿ya? Fundamental entonces en este contexto que ustedes recuperen las técnicas de análisis estadístico descriptivo diferenciales que aprendieron en el curso anterior, pero ahora las pongan al servicio de problemas de investigación concretos, o sea, básicamente el abordaje de hipótesis, el planteamiento de problemas de investigación que están ubicados en una literatura de referencia. Y luego volvemos a la teoría. Siempre es importante que este es un proceso circular en donde uno siempre vuelve a la teoría. La generalización empírica, que son básicamente los hallazgos que uno tiene como consecuencia de la inferencia estadística, siempre tienen que estar en diálogo, en interlocución con la teoría. Cuáles son los hallazgos que otras personas han tenido en relación al mismo objeto de estudio. Y de ahí se repite el ciclo, ¿cierto? En este proceso circular que tiene una doble fase deductiva e inductiva. Muy importante entonces que ustedes puedan comprender entonces la dinámica de operación de este proceso de investigación, de este proceso de generación de evidencia, que como les dije es un proceso secuenciado y estructurado, ¿ya? Que no se salta, digamos, uno no puede saltar de la teoría de la observación, por ejemplo, o de la hipótesis de la generalización empírica. Es obligatorio seguir esta secuencia, esta estructura secuenciada de pasos para poder llegar a resultados robustos que sean metodológicamente plausibles.
Vamos a repasar un poco cuáles son la familia de variables. Esto imagino que ya lo habían ustedes revisado en el curso de estadística anterior, pero me interesa acá repasar, ¿cierto? Los tipos de variables se organizan en torno a dos grandes familias de variables. Las variables cualitativas, que también las vamos a llamar categóricas, y las variables cuantitativas, que también las vamos a llamar escalares, ¿ya? Las variables cualitativas son aquellas variables cuyos atributos tienen categorías sin significación numérica, y en ese caso vamos a hablar de variables categóricas o cualitativas nominales, que son aquel grupo de variables que clasifican categorías que no son numéricas. Por ejemplo, el estado civil. Si uno tiene una variable cualitativa nominal como el estado civil, casado, viudo, soltero, etc., esa información, las categorías no guardan una relación de orden o jerarquía, como sí lo hacen en el caso de las variables cualitativas ordinales, ¿ya? En cuyo caso, efectivamente, hay una relación de orden o jerarquía entre los atributos de la variable. Por ejemplo, la variable grupo socioeconómico, que es la que está ahí planteada, la variable GSE, ABC1, C2, C3, D y E, efectivamente los atributos de esa variable guardan una relación de orden, por cuanto, por ejemplo, aquel del grupo E tiene un grupo socioeconómico menor que aquel del grupo D, el que a su vez es menor que el grupo C1 y a su vez menor que el grupo ABC1, etc. Hay una relación de orden entre esas categorías. Luego tenemos otra segunda gran familia de variables, que son las variables cuantitativas o escalares, que son aquellas variables cuyos atributos tienen significación numérica. Y en ciencias sociales también vamos a encontrar varias de estas variables. Por ejemplo, la variable cuantitativa discreta y las variables cuantitativas continuas. ¿Ya? Las variables cuantitativas discretas son aquellas cuyos valores numéricos no tienen valor intermedio, por así decirlo, no tienen decimales. Por ejemplo, la variable número de hijos. La variable número de hijos, uno tiene o un hijo, o dos hijos, o tres hijos. No puede tener 2,3 hijos ni 2,5 hijos. Y las variables cuantitativas continuas, que son aquellas variables cuyos atributos sí tienen valores intermedios. Por ejemplo, la variable puntaje PSU. Entre 720 y 730 puntos hay una infinidad de valores intermedios o de decimales. 720,1, 720,2, etc. Entonces es importante que ustedes se familiaricen con el espectro, con la tipología de las variables, porque después las vamos a utilizar en forma frecuente y la idea es que ustedes después no se pierdan con el nombre de las variables, ¿ya? Con la clasificación metodológica de las variables, que es un aspecto fundamental, porque después lo vamos a recuperar en algunos procedimientos metodológicos que vamos a revisar en la unidad 4, como la recodificación, por ejemplo, de variables, que va a consistir en transformar el nivel de medición de una variable. Eso lo vamos a revisar, de manera que es muy importante que ustedes estén muy familiarizados con esta tipología básica de variables. Hay otras tipologías clasificatorias, pero nos vamos a quedar con esta macro propuesta, que a mi juicio es una forma más simple de representar las familias de variables. Ahora nos introducimos a una idea fundamental, como les anticipaba un poco en la introducción del video, que tiene que ver con los conceptos de la investigación social. En la investigación social tenemos una gran batería de conceptos, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de autoestima, de resiliencia, de personalidad, de pobreza, ¿cierto? De bienestar, de felicidad. Sin embargo, es importante comprender la idea de que la investigación cuantitativa es necesario que esos conceptos se desgranen empíricamente. O sea, básicamente es necesario abordar empíricamente esas variables a través de mecanismos estandarizados, a través de procedimientos estandarizados de simplificación de la realidad social. Y mi idea un poco en este esquema es darle la secuencia de etapas. ¿Cómo llegamos a un concepto? ¿Ya? Todo parte de una idea, ¿cierto? O de una concepción, ¿ya? La concepción es básicamente una imagen mental que surge de la percepción intuitiva de una regularidad entre diversos eventos empíricos, entre diversos eventos que podemos ver en la realidad. Por ejemplo, tenemos la concepción de que hay personas que, a pesar de que se aclaran un amor mutuo, no están de acuerdo en vincularse legalmente a través del matrimonio. Eso es una realidad que uno puede ver, por ejemplo, en familia, en amigos, ¿cierto? Que cada vez se ha documentado un patrón, ¿cierto?, de vinculación no contractual por medio de la conyugalidad, o sea, por medio del matrimonio. Ya es una concepción. Sin embargo, en la investigación cuantitativa es fundamental la precisión, ¿ya? La formalización conceptual de aquello que uno observa empíricamente. Y vamos a llamar como concepto a la nominalización, o sea, la selección de un nombre o término específico para indicar la concepción sobre algo. El ejemplo que estaba viendo, ¿cierto? Podríamos decir que el concepto es valoración del matrimonio, ¿ya?
El concepto es aquel que se deriva de la concepción, ¿cierto? Este patrón empírico que uno observa en la realidad social, ¿ya? Pueden haber otros conceptos, por supuesto. Uno puede decir valoración conyugal, ¿cierto? Valoración de relaciones afectivas institucionalizadas, por ejemplo. Una serie de conceptos con los que uno puede nominar esta concepción. Pero acá yo les propongo uno. Luego viene la definición, y esto es muy importante. Una vez que uno tiene una concepción, formaliza en un concepto, pero luego hay que definirlo, ¿cierto? En términos conceptuales, o sea, definirlo como si definirlo en términos lingüísticos, ¿ya? Y vamos a entender la definición como aquella selección de los posibles significados a lo que remite a un término específico y que restringe las posibilidades de interpretación conceptual de un concepto. Por ejemplo, partimos de la concepción, luego bajamos al concepto y luego bajamos más todavía hacia la definición, al entendimiento lingüístico conceptual que vamos a tener de este concepto. Y en este caso, yo lo definí como el nivel de acuerdo del individuo, por eso hablo de valoración, con institucionalizar su relación afectiva por medio del matrimonio, por medio de un vínculo institucional, que en este caso es el matrimonio, ¿cierto? Que es una relación legal o legalmente mediada entre dos personas. O sea, básicamente una relación afectiva mediada por una institución, que en este caso es el matrimonio. Entonces la idea es que ustedes vayan, ¿cierto?, avanzando progresivamente en la bajada de estas tres categorías conceptuales, ¿cierto? De una concepción, una idea que uno ve en la realidad social, formalizarlo, precisarlo a través de un concepto y luego definirlo. Definirlo es muy importante porque ayuda a interpretar qué yo voy a entender por ese concepto. Ojo que uno puede entender varias cosas por valoración del matrimonio, ya puede entender... puede admitir varias interpretaciones conceptuales, entonces la idea es que ustedes puedan restringir un poco la interpretación de manera que un lector externo puede inmediatamente, ¿cierto?, capturar cuál es la definición que está manejando el investigador sobre el término. Entonces vamos a decir que la conceptualización, y acá vamos a empezar a formalizar los términos que estamos utilizando. La conceptualización es aquel procedimiento metodológico mediante el cual se especifica con precisión lo que se quiere decir cuando se utiliza un término en particular y que remite a un proceso semántico lingüístico. Básicamente es decir, con precisión, ¿cierto?, que el término que expresa una determinada concepción sobre un fenómeno y el rango semántico, o sea, el rango de interpretación, de decodificación al que este término se refiere, ¿ya? Y esto vamos a llamar variables teóricas. Valoración del matrimonio, por ejemplo, es una variable teórica. Yo no he dicho todavía cómo voy a medirlo, simplemente es un concepto lingüístico, ya es una categoría semántica, nada más. ¿Ya? Pero a lo que le interesa fundamentalmente la investigación cuantitativa no es solamente quedarse en qué yo voy a entender por el concepto, ¿cierto?, sino en observar mecanismos o procedimientos para poder medirlo empíricamente, ¿ya? Y para operacionalizar lo que vamos a hacer es observar científicamente la realidad empírica a través de operaciones metodológico-estadísticas que van a permitir asignar números a cualidades o atributos de fenómeno, individuo o grupo. Y en este caso, lo que nos convoca acá fundamentalmente es aquel proceso en el que vamos a vincular concepto abstracto, ¿cierto?, como por ejemplo valoración del matrimonio, con indicadores empíricos u operacionales, o sea, básicamente con forma específica de medir el concepto, ¿ya? Y acá están básicamente las etapas en las cuales, ¿cierto?, vamos a proceder con este mecanismo de operacionalización, en donde vamos a primero aplicar una encuesta, luego vamos a elaborar la matriz de datos y luego vamos a generar, ¿cierto?, indicadores, variables, índices, tipología, que en el fondo nos van a permitir especificar, ¿cierto? Ahora ya no a nivel conceptual, sino a nivel operacional, a nivel empírico, cómo vamos a trabajar científicamente estas variables a nivel, ¿cierto?, como les decía, a nivel empírico metodológico, ya no solamente a nivel teórico, no solamente a nivel de definición de libro, sino que a nivel de abordaje empírico, ¿ya?, de codificación empírica a estas grandes categorías conceptuales teóricas. Entonces, la operacionalización va a ser aquel proceso lógico deductivo que va a vincular la conceptualización, o sea, la selección del rango, la restricción, perdón, del rango semántico de una variable teórica, con la medición, o sea, la forma en que vamos a observar empíricamente este concepto de la realidad, y por lo tanto que implica, ¿cierto?, una operación de estandarización, de atomización de la realidad. De decir, este concepto yo lo voy a medir de esta manera, ya con estos reactivos de encuestas, con estas preguntas de encuestas. Y en ese tránsito, ¿cierto?, nosotros vamos a construir lo que vamos a llamar variables empíricas. Como ustedes observan acá en el cuadro de abajo, ¿cierto?, en el ámbito de la conceptualización tenemos variables teóricas. Valoración del matrimonio es una variable teórica, ¿ya? Pero
para poder transitar hacia las variables empíricas requerimos hacer un proceso de operacionalización de esas variables, o sea, especificación de los procedimientos para poder medir esta variable en la realidad empírica, ¿ya? Y que desemboca con el diseño de preguntas de encuestas, ¿ya? Las preguntas de encuestas son los vehículos, ¿cierto? Son el instrumento metodológico en virtud del cual podemos medir variables conceptuales, o sea, medir variables teóricas para poder, ¿cierto?, finalizar este proceso en la creación de variables empíricas, que son variables manejables estadísticamente, manejables a nivel metodológico, ¿ya? Y con los cuales, ¿cierto?, vamos a poder, por ejemplo, procesar esa variable empírica a nivel estadístico. Entonces, el producto final de la operacionalización vamos a decir que son lo que llamamos indicadores. Los indicadores, como dice la palabra, indican por medio de una característica medible la presencia o ausencia de una dimensión del concepto a observar, ¿ya? Y constituye una referencia empírica directa para cada una de las dimensiones o subdimensiones. Aquí yo les voy a les listo una serie de requisitos que deberían tener los indicadores y que son fundamentales que ustedes los consideren a la hora de diseñar o levantar cuadros de operacionalización, que es un ejercicio muy relevante para poder observar, ¿cierto?, en el fondo con la práctica, cómo opera o cómo se fundamenta este tránsito, esta migración desde variables teóricas a variables empíricas susceptibles de ser medidas y analizadas y explotadas con métodos estadísticos matemáticos. Ya, los indicadores deben ser exhaustivos, o sea, deben abarcar todo el rango de significados contenidos en la definición nominal y sus dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, un indicador no exhaustivo, es decir, número de hijos y alternativa 1, 2, 3, 4 más. Ese indicador, por ejemplo, no es exhaustivo porque no contempla la posibilidad de que alguien no tenga un hijo. No incluye el valor 0, que sería un valor plausible de ser contestado. En ese sentido, las categorías de esa variable o de ese indicador no son exhaustivas. Mutuamente excluyente. Este es un requisito muy importante. Por ejemplo, cuando yo le digo a usted cuántos hijos tiene y usted me dice 0, entre 1 y 2 o entre 2 y 3, ¿ya? No, las categorías de ese indicador no son mutuamente excluyentes, porque si alguien tiene 2 hijos, ¿qué responde? ¿Entre 1 y 2 o entre 2 y 3? No puede responder ninguna de las dos categorías, ¿cierto? O responde una o responde la otra. Es muy importante que ustedes tengan que cada uno de los atributos deben ser mutuamente incompatibles para poder generar mediciones empíricas que tengan robustez metodológica. Luego tienen que ser confiables y válidos. Me voy a tener con estos requisitos un poco en la videoclase posterior. Este es un ejemplo de cuadro de operacionalización que me parece bastante ilustrativo de cuáles son los procedimientos, ¿cierto?, para poder confeccionar variables empíricas. Partimos de un concepto teórico muy complejo, ¿cierto?, que uno dice es imposible de medirlo, como la sociabilidad. Naturalmente es necesario hacer un cuadro de operacionalización de esta variable porque yo no puedo llegar a la persona, ¿cierto?, en un contexto de un cuestionario de encuesta y decirle usted es sociable, ¿cierto? No puedo preguntar directamente esto, tengo que llegar en forma indirecta a el contenido de la variable nominal, en este caso sociabilidad. De manera que tengo que construir indicadores, ¿ya? Para poder justamente indicar, para la redundancia, aquello que yo quiero decir con el concepto. En este caso, la propuesta que yo hice, e insisto, es una propuesta porque hay varias formas de tipificar la operacionalización de la variable nominal que acá les presento, solamente una propuesta. El concepto de sociabilidad yo lo organicé en torno a 3 dimensiones, como se dan cuenta ustedes. La participación en organizaciones, las relaciones de amistad y la confianza en las personas. Esas 3 dimensiones es lo que yo llamo, ¿cierto?, las dimensiones constitutivas del concepto que yo quiero indicar, que en este caso es sociabilidad. Si se dan cuenta, bajo el concepto de sociabilidad yo tengo una definición nominal del concepto y que está en consistencia o en sintonía con las dimensiones que yo identifiqué, ¿ya? Y ahí yo lo conceptúo, o sea, restringo las posibilidades de interpretación del concepto que yo quiero operacionalizar y digo que la sociabilidad es el grado en que las personas se relacionan con otros en organizaciones y actividades personales, así como la opinión que tienen de las personas. ¿Se dan cuenta? Esta definición es compatible con las 3 dimensiones que reconocimos, ¿cierto? Luego están aquellas que uno llama las subdimensiones, que son básicamente son especificaciones de las dimensiones, que no son necesarias siempre indicarlas, ¿ya? Uno puede tener dimensiones y no tener subdimensiones, es más bien un electivo. Las columnas que no son electivas y que siempre tienen que estar son la cuarta y la quinta de izquierda a derecha, ¿ya?
La columna de indicadores y atributos es fundamental. Se dan cuenta acá, lo que yo coloco es el indicador, que es un indicador que tiene que ser susceptible de ser medido empíricamente en forma directa. Por ejemplo, participación en organizaciones. ¿Sí o no? No hay otra forma de responder a esa pregunta. Es un indicador específico. Y luego está la pregunta. La pregunta de encuesta es aquella pregunta que yo voy a aplicar directamente en el terreno, en el proceso de observación de la realidad social, ¿ya? Que en este caso es, ¿participa usted activamente en alguna organización, tales como club deportivo, grupo religioso, junta de vecinos, grupo de música, cultura, etcétera? Y tenemos 3 categorías de respuesta, 2 válidas y 1 inválida, ¿cierto? Cuando yo aplico esta encuesta, por ejemplo, en el contexto de entrevistas cara a cara, no menciono la categoría C, ya la categoría C es una categoría residual, que podríamos decir que es metodológicamente inválida. Solamente manejo 2 categorías válidas, que son la A y la B, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta de encuesta es la pregunta de la columna final, de izquierda a derecha, ya en este caso de la columna 5. Así con el resto de los indicadores. Fíjense que acá que lo que yo hice es que la dimensión relación de amistad la subdividí en subdimensiones, básicamente porque a nivel teórico uno puede reconocer que las relaciones de amistad se pueden entender básicamente como desde términos cuantitativos como de términos cualitativos. Las relaciones de amistad se pueden medir por la cantidad de amigos que tiene, o sea, básicamente cuántos amigos yo reporto tener, pero no solamente eso, sino que también la realización de actividades con los amigos, son una dimensión más cualitativa de las relaciones de amistad. Y en este caso, yo rescaté la pregunta sobre participación de actividades con los amigos en el último mes. Y ahí ustedes pueden darse cuenta cuáles son las preguntas que tributan estos indicadores. Esto es muy importante, que ustedes tengan una trazabilidad horizontal, ¿cierto?, de los contenidos del cuadro de operacionalización. Por trazabilidad horizontal me refiero a que la dimensión tiene que tributar directamente al indicador y los atributos. Y el indicador y los atributos tiene que tributar directamente a la pregunta de encuesta y los atributos. Y la pregunta de encuesta y los atributos tiene que básicamente tributar al resto del cuadro de operacionalización. O sea, tiene que haber una trazabilidad, como les decía, horizontal, ¿ya? Es importante que cada una de las líneas del cuadro de operacionalización esté concatenada lógicamente, coherentemente a nivel metodológico, ¿ya? Fíjense acá, entonces, cómo transitamos desde un modelo teórico conceptual de una variable nominal, como es sociabilidad, a 4 preguntas de encuesta, básicamente, que son la pregunta 4, 15, 16 y 18 que ahí se señala. Entonces, básicamente yo estoy diciendo con este cuadro de operacionalización que voy a decir que una persona es sociable o no a partir de la aplicación de 4 preguntas de encuesta. Ustedes se pueden objetar de que es una forma mega simplificada de medir un concepto que va mucho más allá de las dimensiones que acá estoy considerando, y esa es una querella metodológica plausible y admitida por la comunidad científica metodológica que se desempeña en el área cuantitativa. Pero básicamente es una de las restricciones del modo cuantitativo, pero también es una de las ventajas del modo cuantitativo, ¿ya? Porque digo que un concepto teórico tan complejo como sociabilidad lo puedo simplificar con 4 preguntas de encuesta, ¿ya? Y con 3 dimensiones y con 4 indicadores, ¿ya? Los aliento, entonces los invito a que ustedes puedan construir sus propios cuadros de operacionalización con variables teóricas que ustedes consideren relevantes, como personalidad, como autoestima, como resiliencia, como bienestar organizacional, etc. Entonces se dan cuenta, esta misma triada, ¿cierto?, de etapas que yo había comentado anteriormente, se refleja en el cuadro de operacionalización que les presento acá. Primero tengo una concepción, ¿cierto? Existen distintas percepciones respecto de lo que significa ser sociable o relacionarse con otro en el mundo contemporáneo. Luego bajo un concepto, que en este caso es el concepto que acá yo elegí, que es el concepto de sociabilidad. Y luego lo defino, ¿cierto? Lo defino, o sea, restringo el rango semántico de esa variable, que es el grado en que las personas se relacionan con otros en organizaciones y actividades personales, así como la opinión que tienen de las personas, que es exactamente la misma definición que está acá señalada abajo de la categoría del concepto. Entonces, esto es básicamente los cuadros de operacionalización que son los que se presentan en las investigaciones cuantitativas. Quiero terminar un poco o más bien avanzar en 2 categorías conceptuales también que son muy relevantes y que, insisto, vamos a recuperar en el transcurso de las otras videoclases. La primera es la unidad de análisis y la segunda es la unidad de observación, ¿ya? La unidad de análisis es la unidad de interés analítico de la investigación. Cuando yo le hable sobre unidad de análisis, son todos aquellos individuos, eventos, grupos, fenómenos, organizaciones sobre las cuales mis hipótesis van a tratar, ¿ya? Ojo que la unidad de análisis, lo vamos a revisar después, no es lo mismo que la muestra. La muestra es la especificación cuantitativa de los participantes de un estudio. La unidad de análisis es la categoría de interés analítico, ¿ya?
sobre aquello que yo voy a hablar en términos simples. Por ejemplo, si hago un estudio sobre pobreza, ¿ya? Yo voy a hablar, mi unidad de análisis van a ser las familias en campamento. Mi unidad de análisis no van a ser los jóvenes universitarios que viven en el sector oriente, ¿ya? Porque eso no se ajusta a mi problema de investigación o a aquello que yo quiero investigar. Y la unidad de observación es la unidad sobre la cual se le aplica el instrumento de medición en particular, ¿ya? Por lo tanto, es una bajada más operacional de la unidad de análisis. Por ejemplo, si yo quiero decir que mi unidad de análisis son las personas que viven en campamentos, ¿ya? Pero en realidad a quienes yo le voy a aplicar el instrumento de medición son parejas que viven en contextos de campamento o levantamiento informal en la región metropolitana, mi unidad de observación va a ser esa, ¿ya? Porque a esa unidad yo le voy a aplicar mi unidad de observación, perdón, mi instrumento de medición. No todas las familias que viven en levantamientos informales, sino específicamente aquellas parejas que viven en régimen de convivialidad, por ejemplo, en asentamientos informales como son los campamentos. Entonces, y en la región metropolitana, estoy especificando un área geográfica, ¿ya? Es muy importante que ustedes definan con precisión lo que van a entender como unidad de análisis y unidad de observación, porque no son categorías conceptuales intercambiables, ya no es lo mismo. La unidad de observación es aquella unidad que yo voy a observar directamente en el terreno, en el trabajo de levantamiento de datos. La unidad de análisis es la unidad de interés analítico, la investigación, ¿ya? Quiero avanzar entonces ahora con lo que tiene que ver con la hipótesis, porque está encadenado con lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? La hipótesis, ya lo he adelantado en las videoclases anteriores, son explicaciones tentativas del fenómeno investigado y que se van a enunciar como proposiciones o afirmaciones, ¿ya? La formulación de la hipótesis van a depender siempre del alcance inicial del estudio. Recuerden lo que vamos a llamar alcance, ¿ya? El alcance del estudio puede ser exploratorio, en donde no vamos a formular hipótesis, y donde queda un caso extremadamente raro en la investigación social en general. Luego tenemos el alcance del estudio descriptivo, ¿ya? Que solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho, un dato. Los estudios correlacionales, donde vamos a formular o plantear hipótesis correlacionales. Y cuando el alcance del estudio es explicativo, tenemos que formular hipótesis de orden causal, ¿ya? Ahora, una investigación generalmente tiene una o más hipótesis. Yo les recomiendo que los trabajos que ustedes realicen no tengan más de 4 o 5 hipótesis, porque al final de la investigación lo que uno hace es cobrar esa hipótesis. Básicamente decir, ok, usted se planteó 4 hipótesis, dígame si esas hipótesis se comprueban o no. Y cuando tenemos trabajos con 20, 30 hipótesis, ese trabajo de verificación empírica de la hipótesis se hace muy fatigoso, ¿ya? Y generalmente algunas veces los datos que tenemos no nos permiten comprobar la hipótesis, ¿ya? Es importante, otro punto muy importante es que las hipótesis no son conjeturas arbitrarias sobre la relación entre dos variables, sino que son conjeturas o suposiciones que emergen del análisis de la evidencia teórica, de la literatura y de la revisión de los marcos conceptuales sobre mi problema de investigación, ¿ya? Las hipótesis no salen de la nada, sino que son suposiciones, ¿cierto?, que nacen o que se levantan fundamentalmente de la revisión de los antecedentes conceptuales. ¿Cuáles son la importancia de la hipótesis de la investigación social cuantitativa? Un aspecto muy importante que generalmente es resistido por las comunidades científicas, pero que es cierto, que el hecho de que las hipótesis no siempre son verdaderas. Ustedes cuando hagan investigaciones y se plantean hipótesis al principio y luego realicen su proceso de levantamiento de datos y análisis de información y concluyen que estas no se comprueban, eso no tiene nada de malo y es perfectamente plausible en el contexto de la lógica del método científico, ¿ya? No es algo no esperable. Ahora, evidentemente uno espera comprobar las hipótesis iniciales que tiene, las predicciones que tiene sobre un problema de investigación. Pero sí, en el curso del procesamiento y análisis de los datos, ¿cierto?, no encontramos evidencia para esa hipótesis, es algo perfectamente plausible y algo que ocurre, ¿ya? Porque recuerden que las hipótesis son siempre proposiciones tentativas, ¿ya? O sea, lo que yo espero que ocurra en la relación entre dos variables, pero no son explicaciones confirmatorias, ¿ya? La confirmación sobre la relación entre dos variables la voy a obtener después de que yo levanté datos, analicé datos, procesé la información a partir de técnicas estadístico-matemáticas y extraje resultados, conclusiones o hallazgos. Solamente ahí es cuando yo soy capaz de confirmar si una hipótesis se cumple o no. Por ejemplo, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Acá yo los invito a que ustedes contesten. ¿Qué variables se están vinculando en este caso? Revisen fundamentalmente lo que más me interesa es cuál ustedes creen en la variable dependiente
y cuál ustedes creen que es la variable independiente que se desprende de esta afirmación. ¿Cuál es el modelo causal? Por el modelo causal me refiero a que, a juicio de, ¿cierto? de lo que uno puede inferir de la hipótesis, que se explica por qué, ¿ya? Y cuál es la dirección de la relación. Hay una dirección positiva, una relación negativa entre las variables. Entonces, los invito a que ustedes puedan reflexionar sobre cuál es el comportamiento metodológico de esta hipótesis. ¿Ya? Básicamente, cuál es el modelo causal que uno puede desprender y cuáles son las variables que estarían jugando en este caso. ¿Cuáles son las características fundamentales que vienen entre una hipótesis? La primera es que deben referirse a una situación social real, o sea, algo que sea susceptible de ser observado en la realidad empírica. Porque recuerden que para poder yo comprobar una hipótesis tengo que ir al terreno, a la medición de datos empíricos de la realidad. Por lo tanto, si yo escribo una hipótesis que es incompatible de ser medida metodológicamente con operaciones estadísticas, etc., entonces no voy a estar en condiciones de poder confirmarla o verificarla o rectificarla, ¿ya? La otra característica fundamental es que los conceptos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Tienen que ser conceptos claramente susceptibles de ser medidos en la realidad social. No pueden quedarse en el plano de la variable teórica. Si se quedan en el plano de la variable teórica, ¿cierto? Se nos cae la medición, básicamente, que es el procedimiento que vincula, ¿cierto?, estas variables teóricas con la variable empírica. Lo otro es que la relación entre las variables debe ser clara y plausible. O sea, básicamente tiene que existir, uno tiene que especificar cuál se espera que sea la dirección de la relación. Si va a ser una relación positiva, va a ser una relación negativa, una variable va a afectar otra. Es muy importante que tengan en cuenta ese requisito. El cuarto es que los conceptos y la relación planteada entre ellos debe ser observable y medible. O sea, básicamente tiene que satisfacer el requisito de operacionalización de las variables, ¿ya? Las variables, los conceptos de la relación que está planteada en la hipótesis tienen que estar a nivel empírico, a nivel de medición empírica, o sea, tienen que ser hipótesis empíricas, básicamente. 5. La hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles. O sea, básicamente yo tengo que tener estadística para poder confirmar esa hipótesis, ¿ya? Si yo no tengo estadística para confirmar una hipótesis, entonces no estoy en condiciones de poder rectificarla o rechazarla de frente. Y la 6 es que deben especificar una dirección de la relación. O sea, yo básicamente tengo que indicar con claridad si la relación que yo espero entre los conceptos espero que sea positiva o negativa, ¿ya? O en el caso de una hipótesis causal, por ejemplo, o explicativa, decir de qué manera yo espero que una variable afecte a la otra. Fundamental que las hipótesis satisfagan el criterio de direccionalidad de la relación. Entonces, ¿cuáles son las utilidades de la hipótesis en la investigación cuantitativa? Varias, ¿cierto? Van a ser una guía de la investigación. Ustedes básicamente a partir de la hipótesis son lo que ustedes van a verificar o van a comprobar en el curso de la observación directa de la realidad, o sea, en el proceso de medición de los conceptos complejos o variables teóricas. Ustedes van a tener que, la hipótesis van a ser las grandes cartas de navegación que ustedes van a tener en el proceso metodológico de medición de variables. Permiten que el conocimiento sobre un tema avance, porque si una hipótesis es confirmada con un trabajo empírico metodológico robusto y generalizable, entonces somos capaces de avanzar nuevas interpretaciones, nuevas abstracciones sobre una teoría. Y eso es fundamental porque nos permite ir generando innovación y desarrollo de la ciencia. Ayuda a probar teorías. Si yo tengo una teoría X y la someto a medición empírica, puedo darle sustento empírico a esa teoría. Ya no se queda solamente en teoría, sino una teoría, ¿cierto?, cuya evidencia ha sido demostrada a través de una lógica científica, a través de un método científico. Y pueden sugerir nuevas teorías. Cuando yo mido la realidad social a través de variables, a través de indicadores, etc., yo puedo descubrir una realidad que no había anticipado cuando leí la literatura o cuando planteé la hipótesis. Y eso es un gran valor de la investigación social cuantitativa, la capacidad que tiene el investigador para poder innovar sobre nuevas explicaciones, nuevas estructuras explicativas de fenómenos sociales. Por ejemplo, acá tenemos una hipótesis clara, ¿cierto?, que dice que los alumnos de Psicología Unidad que asisten a todas las clases de ayudantía de los cursos de análisis de datos aprueban el examen de grado metodológico con una buena calificación. Esto es un clásico ejemplo, ¿cierto? En este caso, la asistencia a clase y ayudantía y análisis de datos, que es la variable independiente, ¿ya?, afecta la calificación en el examen de grado metodológico. Entonces, la dirección de la relación de las variables está dada por un signo más, como ustedes pueden ver arriba de los cuadrantes,
Porque efectivamente, a mayor asistencia a clases y ayudantía de análisis de datos, mayor es mi calificación en el examen de grado metodológico. ¿Se dan cuenta? La hipótesis que está arriba, ¿cierto? Lo que hace es reflejar una dirección, especificar una dirección de la relación. Además, está claramente desprendido el modelo causal. Lo que llamamos modelo causal es este dibujo, ¿ya?, que yo puedo representar de la relación entre las variables. Claramente se dan cuenta, están especificadas cuáles son las variables, ¿cierto? Está especificado la clasificación de la variable para la utilidad de la investigación. Está claramente dicho que la variable dependiente es la calificación y la independiente es la asistencia a clase y la ayudantía de análisis de datos. Entonces, claramente hay una hipótesis bien planteada, que está conceptualmente bien articulada y que claramente es susceptible de ser operacionalizada y medida en la realidad social. Por ejemplo, la asistencia a clase se puede medir simplemente con tasa de asistencia a clase y la calificación del examen de grado metodológico se puede operacionalizar como una nota que va de 1 a 7. Entonces, y esas dos variables no solamente son susceptibles de ser medidas, sino que también son susceptibles de sus datos ser trabajados en una base de datos, de manera que uno pueda hacer un procesamiento estadístico de esa base de datos y pueda generar descriptivos, inferenciales, etc. Entonces se dan cuenta con las 5 características que habíamos revisado anteriormente. Cumple con una situación real, ¿cierto? Es algo que efectivamente ocurre. Los conceptos son comprensibles, todo el mundo entiende a qué me refiero con calificación en examen de grado, todo el mundo entiende lo que yo me refiero con asistencia. La relación es lógica, naturalmente es esperable desde el punto de vista teórico que aquellas personas que asisten a clase tienen mejor nota. Son conceptos claramente medibles, ya les anticipé una forma de poder medir cada una de esas variables. Y la relación posee una dirección que en este caso está dada por el signo, positivo. ¿Ya? Entonces acá hay una nueva distinción que les quiero presentar, que es esta idea de hipótesis teórica y hipótesis empírica. Pero ustedes en el curso de la investigación social siempre tienen que presentar la hipótesis empírica, ya la hipótesis que son susceptibles de ser estudiadas con métodos estadísticos. Entonces, la hipótesis teórica son aquellas que versan sobre variables teóricas y la hipótesis empírica son aquellas que relacionan variables que son susceptibles de ser confirmadas o rechazadas de forma empírica a través de lo que vamos a llamar un contraste de hipótesis, ¿ya? Y la transición entre estas dos familias de hipótesis está por el proceso de operacionalización y medición de la realidad social, o sea, por la disposición de una batería de preguntas o ítems de encuesta que permiten capturar, ¿cierto? O indicar la complejidad conceptual, la densidad teórica de un término. Entonces acá les coloco dos ejercicios, ¿ya? El primer ejercicio, lo invito a que lean el concepto y piensen básicamente cuáles son las variables y los conceptos que se están viendo en esta investigación. Desprendan todas las variables que ustedes pueden inferir a partir de la lectura del párrafo y traten de un poco anticipar cuál es el modelo explicativo de la relación entre estas variables. O sea, lo mismo que habíamos visto acá, ¿cierto? Con este dibujo, pero aplicado, ¿cierto?, a la situación que se le indica ahí. ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Cuál es la unidad de observación? ¿Y qué hipótesis se podrían plantear? ¿Cierto? No es necesario que estas hipótesis hayan sido las mismas que se plantearon en el artículo científico del cual yo extraje el párrafo, sino que son básicamente un ejercicio de que ustedes puedan plantear hipótesis. Lo mismo quiero que hagan con el ejercicio 2. ¿Ya? El ejercicio 2 está extraído del paper cuyo título está acá en la parte superior de la pantalla, ¿cierto? Que se llama Rendimiento académico de estudiantes de distinto nivel socioeconómico en la universidad, el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Están las variables. Y fíjense que acá está la forma en que la autora, en este caso, ¿cierto?, que fueron dos, midieron esta variable. Y acá hay dos variables, por ejemplo, para nivel socioeconómico. O sea, la forma más directa de medir nivel socioeconómico es con ingreso monetario del hogar. Pero si se dan cuenta ustedes ahí, ocuparon dos formas para poder medir la variable. No solamente el ingreso familiar, que se deduce, ¿cierto?, el ingreso monetario que recibe el hogar, sino que también de la dependencia educativa del colegio de egreso, que en el fondo es un reflejo del nivel socioeconómico, por lo menos en Chile, ¿cierto?, que hay endogeneidad entre la dependencia educativa del colegio de egreso y el nivel socioeconómico, donde sistemáticamente se registra un patrón de que los estudiantes que egresan de la educación pagada, particular pagada, fundamentalmente tienen un mejor nivel socioeconómico. Y luego está el rendimiento académico, que se dan cuenta también fue operacionalizado de maneras novedosas. La primera forma es la más obvia, ¿cierto? Medir rendimiento académico con promedio, con las notas.
pero también lo mide con un indicador que ellos llaman persistencia institucional, que es básicamente la capacidad que tiene el alumno para poder enfrentar un fracaso académico y persistir institucionalmente, o sea, mantenerse en la institución. Para la autora eso también es indicador de rendimiento académico y obviamente las formas que ocuparon para operacionalizar estas dos variables no son arbitrarias, no son discrecionales, no son porque se le ocurrieron a la investigadora, sino que se siguen, ¿cierto? Son consecuencia de la revisión que hicieron de la literatura. Bueno, y acá también los invito a contestar un poco las mismas preguntas. ¿Cuál es el modelo explicativo que uno puede inferir de la forma en que se operacionalizaron estas variables? ¿De qué forma se miden las variables clave del estudio? ¿Cuál es el análisis crítico que usted podría hacer respecto a la forma en que se operacionalizaron las variables? ¿Cree usted que se podría agregar otra variable para poder medir nivel socioeconómico o otra variable para poder medir rendimiento académico? ¿O que las formas en las que se midió no son las adecuadas? Recuerden que todos estos procedimientos metodológicos están totalmente abiertos a objeción, a querella, de parte de ustedes, de parte de otros investigadores, porque no hay una sola forma de medir nivel socioeconómico, no hay una sola forma de medir rendimiento académico, ¿ya? Esto está abierto a la innovación metodológica de los investigadores, a los nuevos avances en la literatura, etc. Bueno, ¿y qué hipótesis se pueden desprender de la relación entre estas variables del estudio? Un poco para que ustedes puedan atreverse, ¿cierto?, a ejercitarse en la redacción, en la formalización de una hipótesis, siguiendo los consejos que revisamos en las diapositivas anteriores. Entonces, este es básicamente el objetivo de la videoclase de la unidad 2. Muchas gracias.